Hola chiquillos y chiquillas de séptimo básico, soy la profe Cami, espero que todos estén súper bien, sanos y salvos en sus casas. Bueno, el video del día de hoy es para revisar los contenidos y la guía número 1, que se titula Proceso de hominización y las primeras civilizaciones. ¿Cuál es el propósito de esta unidad y de la guía también? Preguntarnos, ¿cuáles son los orígenes de nuestra especie? Para poder entender esto, tenemos que conocer el proceso de humanización, que es un proceso que evidencia una serie de cambios biológicos y culturales que sufren los seres humanos para poder llegar a lo que conocemos el día de hoy como los hombres o las mujeres. Este proceso va a ser súper importante para poder entender que después viene toda una construcción de primeras civilizaciones, ¿sí? Primeras civilizaciones que van a estar construidas a partir de un desarrollo social, cultural y también biológico que viene desde este proceso de hominización. ¿Cuál es el título de esta unidad? ¿Cómo evolucionaron las primeras civilizaciones? Para poder entender el título de esta unidad tenemos que conocer algunos conceptos claves. Entre ellos, el que ya habíamos visto, el proceso de hominización, que parte desde el Australopithecus, que es la primera especie homínida que es bípeda, es decir, camina en dos pies, más cercana al primate que al ser humano como lo conocemos hoy en día, hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que es aquel ser humano que ya es más cercano a nosotros. Estos cambios del proceso de hominización, lo habíamos dicho, tiene cambios biológicos, también sociales y culturales, como la creación de un lenguaje, ¿cierto? La organización social, entre otros. También tenemos el Paleolítico y el Neolítico, que son dos periodos de la historia muy diferentes. Por un lado, en primer lugar, tenemos al Paleolítico, que es aquella organización en donde los hombres cazan, recolectan alimentos para poder sobrevivir. Viven en cuevas, no tienen casa, ni tampoco tienen comodidades como las tenemos hoy en día o como las tenían sí en el Neolítico, porque en el Neolítico los hombres ya son sedentarios. ¿Qué quiere decir esto? De que se asientan en un lugar gracias a un descubrimiento clave que es la agricultura. Por otro lado, tenemos la supervivencia y la adaptación en su entorno. ¿Cómo el hombre puede sobrevivir a partir de un concepto que es clave dentro de toda la unidad, que va a ser la adaptación? ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque a partir de la adaptación el hombre sobrevive yendo de un lugar a otro. Y así vamos a conocer este poblamiento americano. Gracias a la glaciación, el hombre vio esta oportunidad para poder viajar a otro lugar y poder asentarse en un nuevo continente, sin saber claramente ellos que era un nuevo continente. ¿Cuál concepto clave más vamos a trabajar? El de nómada y sedentario, como ya lo habíamos dicho anteriormente, son conceptos en donde el nómade son especies de hombres que viajan de lugar en lugar y no tienen un lugar donde sentarse, a diferencia del sedentario, que sí tiene este lugar, una casa, por así decirlo, en donde puede quedarse permanentemente porque ya conoce que es, lo que ya habíamos dicho, la revolución agrícola. La agricultura va a ser tan importante dentro de la historia de la humanidad que va a lograr que el hombre tenga más tiempo, pueda organizarse socialmente y también va a generar un nuevo concepto que va a ser la organización política. Pero ¿cómo vamos a conocer todo esto? A partir de habilidades como el de cambio y continuidad, cuáles van a ser las características que van cambiando y cuáles van a continuar en el tiempo, evidencia de fuentes históricas, ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, cuál fue el primer homínido? Ubicación temporal y espacial, cómo vamos a ubicarnos en un mapa y en una línea de tiempo y por supuesto cómo podemos nosotros empatizar históricamente con, por ejemplo, con el primate Australopithecus. Ahora, ¿qué tengo que hacer en esta primera guía? En primer lugar, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cuáles van a ser los orígenes de nuestra especie? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuáles son las costumbres ancestrales que tienen los seres humanos de la antigüedad? Vamos a ver dos objetivos de aprendizaje principales. Explicar el proceso de hominización, reconociendo sus etapas, y el objetivo de aprendizaje número 2, que es reconocer este proceso de adaptación y transformación que derivan en la relación del ser humano con el medio. Por eso la adaptación va a ser el concepto más importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Principalmente contextualizando las fuentes.
tenemos esta tarea de lectura histórica a partir de la contextualización de nuestros ancestros africanos. Vamos a reconocer cuáles son los personajes del texto. Por ejemplo, leímos a Ardi, a Lucy, que eran las primeras homínidas, ¿cierto? También tenemos un espacio geográfico determinado donde en África, en Etiopía, por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando? El texto me hace referencia hace 4.4 millones de años atrás que apareció Ardi, pero Lucy había aparecido hace 3.5 millones de años antes del presente, es decir, hace mucho, mucho tiempo. Y ahora, otro concepto clave, ¿qué quiere decir el autor con este texto? Él nos está demostrando diferentes evidencias científicas que dicen de que el proceso de hominización viene desde África, ¿cierto? Con una especie de Australopithecus, ¿cierto? Y por otro lado, nos da a entender de que esto no es solamente una interpretación, sino de que está a partir de una evidencia científica muy importante. Ahora, por otro lado, tenemos análisis de fuentes. Esta fuente del documento 5 yo la considero una de las más importantes porque nos evidencia los procesos de evolución biológica y cultural también. Nos presenta diferentes tipos de preguntas textuales cuando las sacamos directamente del texto, cuando tenemos que inferir algunas cosas y cuando tenemos que dar nuestra opinión valórica. En la pregunta 1, por ejemplo, es evidentemente textual, porque lo más importante es la argumentación a partir de las evidencias que entrega el autor, mientras que la pregunta 2 es inferencial, porque tenemos que decir, ¿se parecen o no se parecen? ¿Tienen ideas distintas o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué esperamos que ustedes logren aprender de esta guía y de estos conceptos del proceso de hominización? Principalmente habilidades, como habíamos dicho, contextualizar las fuentes, generar a partir de las evidencias cómo era el escenario en el cual vivían. ¿Podemos recrear una cueva, por ejemplo, nómade del Paleolítico? ¿O quizá podemos recrear el proceso de agricultura que tenían los sedentarios? Sí, pues claramente lo podemos hacer. ¿A partir de qué? De comparar el pasado con el presente. ¿Sí? Y además, las evidencias que me entregan las fuentes me hacen comprender lo que ocurrió. Entonces, todos estos procesos son procesos que nos vuelven mucho más empáticos, en este caso con el cavernícola, por ejemplo, del Neolítico, o con este hombre que está descubriendo el fuego, entre otras cosas. Los conceptos claves, como ya los habíamos visto, contenidos de adaptación del ser humano en el espacio geográfico, cómo necesito sobrevivir y la importancia de la vida en sociedad. ¿Cuáles son los orígenes de nuestra especie? ¿Sí? ¿Lo aprendimos a partir de la guía? Por supuesto, porque las evidencias nos entregan cuáles son estos orígenes. Y por supuesto, la importancia de volver a las raíces de nuestras costumbres. ¿Tenemos algo entonces de este Australopithecus o de este Homo sapiens sapiens? ¿Qué podemos rescatar de la importancia de estos seres humanos? ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de los indicadores de evaluación. Cuando yo identifico cada uno de estos indicadores, estoy dándome cuenta que estoy trabajando bien las evidencias que me entrega un texto o estoy inferenciando o entregando una opinión valórica según lo que me dice un texto. Y eso, chiquillos, súper importante que ante cualquier duda nos consulten, nos manden los mails, porque en el próximo video vamos a profundizar los contenidos, sobre todo en lo que era el paleolítico y el neolítico, a partir del análisis y la descripción de imágenes, localizando entonces también geográficamente a partir de poblamiento americano. El mapa va a ser súper importante. Y por otro lado, voy a recomendarles unas películas que yo estoy segura que para ustedes van a ser súper entretenidas. La Era del Hielo, Proceso de Adaptación, que van a ver en Sid y sus amigos, y The Croods, que es una película que nos habla, ¿cierto?, de esta misma adaptación. Ya, chiquillos, fue un gusto, espero que lo hayan pasado bien con el video. Nos vemos y cuídense del coronavirus. Chau, chau.